Buenos días estudiantes, el día de hoy vamos a recordar una fecha conmemorativa muy importante que es el 1 de mayo, el Día del Trabajo. Hoy día vamos a ver cuáles han sido los antecedentes, por qué se recuerda el 1 de mayo, las causas, consecuencias, para entender mejor esta fecha tan importante, ¿ya? En principio vamos a conocer cuáles eran los datos históricos, ¿no? O qué es lo que había pasado, los antecedentes de esta fecha tan importante. Recordemos que con la revolución industrial, ya del siglo XIX, en Europa y en España, en Estados Unidos, perdón, se necesitaba mucha mano de obra, ya mano de obra, obreros que trabajan en las fábricas, ¿no? Ante tanta demanda de producción de textiles. Entonces, el 1 de mayo tiene su origen, como nos dice, en las protestas que se realizaron del 1 al 4 de mayo de 1886. Como les decía, si bien ha existido este auge, ¿no?, de las industrias, se requerían muchos obreros. Lamentablemente estos obreros no tenían las condiciones necesarias para poder trabajar. Entonces, por eso es que ellos se levantaron y estas protestas tuvieron lugar en Estados Unidos por parte, como les anticipaba, de la clase obrera, ¿no? Esta clase obrera que trabajaba obviamente sin horario y sin buenos salarios. ¿Qué pedían o cuáles eran las consignas? Pedían la reducción de la jornada laboral a tan solo 8 horas porque trabajaban 12, 14, 16 horas, ¿no? ¿Debido a qué? Debido a la demanda que les comentaba, ¿no? Trabajaban hacinados, trabajaban en pésimas condiciones de salud, trabajaban, no tenían obviamente ningún beneficio social y algunas veces tenían que trabajar toda la familia. ¿Por qué? Porque no alcanzaba el salario que les cancelaban por el trabajo que ellos desarrollaban, que eran por más de 8 horas, ¿no? Entonces, ¿qué pedían o cuál era la otra consigna? Era tener 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño y 8 horas para pasar el tiempo con la familia. Eso querían, ¿no? De que se divida de manera equitativa lo que es el trabajo, lo que es descansar y obviamente el tiempo con la familia. ¿Qué más? ¿Qué consecuencias han tenido estas revueltas o estas manifestaciones? Las consecuencias fueron 80.000 obreros que son los que han iniciado la manifestación el 1 de mayo. 80.000. Recordemos que en Chicago es donde más fábricas se encontraban en ese momento, entonces era como el lugar céntrico, ¿verdad? Es donde se ha iniciado todo. Esta manifestación llevó a una huelga general que ha afectado obviamente a las fábricas de Estados Unidos, ¿no? ¿Con qué? Con la paralización de 40.000 obreros y 5.000 huelguistas de manera simultánea. Las fábricas han dejado de producir y es la mayor afectación que han tenido, ¿no?, los empresarios. Entonces, ¿qué pasó? Lo más dramático de estas revueltas han sido la revuelta de Haymarket, ya que ha realizado el 4 de mayo y justamente en el epicentro que era Chicago, ¿verdad? Esta ha sido una manifestación muy violenta donde cerca de 20.000 personas se han encontrado en Chicago para seguir luchando, ¿no?, por sus derechos. Para seguir luchando por sus derechos. Esta lucha se había iniciado el 1 de mayo, ya era 4, recuerden, ya eran 4 días consecutivos que se estaban desarrollando estas manifestaciones. Y en ese momento ya al ver la cantidad de gente, obviamente ha habido represión, ¿no? Hubo represión y lamentablemente uno de los asistentes pues lanzó una bomba casera en contra de las fuerzas del orden, ¿no? Lamentablemente este atentado supuso la condena de 8 obreros, la condena a muerte, ¿no? 5 de los cuales, como les anticipaba, han sido sentenciados a muerte y otros estaban sentenciados a cadena perpetua, ¿no? En este momento y en esta revuelta específica es donde surgen los mártires de Chicago y por lo que conmemoramos el 1 de mayo, ¿ya? Lamentablemente la muerte de estos mártires es lo que conlleva a conmemorar la celebración o a conmemorar la fecha del 1 de mayo. Más adelante, evidentemente, los otros tres han tenido un perdón porque se ha demostrado de que el juicio ha sido totalmente incorrecto, ¿no? No ha sido justo para ellos. Después, en 1889, durante el Congreso Obrero Socialista, se ha declarado el 1 de mayo como el Día del Trabajo, como les decía, como consecuencia de ese hecho histórico, ¿verdad? En homenaje justamente a los mártires de Chicago.
Entonces, por eso es que se conmemora, por la lucha que han realizado ellos, ¿no? Y por todas las injusticias que han pasado para que se puedan tener más derechos, ¿no? En la parte laboral. En Bolivia se celebra por primera vez el 1 de mayo en 1906, recién en 1906. Dense cuenta cuántos años han pasado. Cuando un grupo de trabajadores se animó a organizar una tímida velada artística, ¿no? Algo para que conmemoren su esfuerzo diario. Y recién un año después, en 1907, se logra consolidar con una marcha realizada por la Sociedad Obrera, ¿no? De la Paz. Los obreros son los que han iniciado la primera marcha también conmemorativa del 1 de mayo y reivindicación por sus derechos laborales, ¿ya? Entonces, se ha conseguido una jornada laboral de 8 horas bajo la presidencia de Germán Busch. ¿Qué se ha elaborado? Se ha elaborado un decreto supremo el 24 de mayo de 1939, han pasado unos cuantos años más, que se ha dictado en la Ley General del Trabajo y que posteriormente ha sido elevado a ley el 8 de diciembre de 1942. Recién en 1942 ya lo tenemos como ley fijada todo lo que es los reglamentos laborales, ¿no? Que obviamente actualmente se va modificando según el requerimiento también de los trabajadores, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las curiosidades de esta fecha tan importante? Por ejemplo, que en China, digamos, el Día del Trabajo dura 3 días. Y aunque dura, digamos, 3 días, se compensa esta falta de trabajo de esos días con un fin de semana completo de trabajo anterior. Recordemos que algunas empresas no pueden parar y por lo mismo trabajan en turnos, ¿no? Entonces, para que no exista esta falta de servicios, se compensa con el trabajo de un fin de semana anterior a la celebración de los 3 días del trabajo. Y en Estados Unidos y Canadá, si bien recordemos que en Estados Unidos ha sido el epicentro de las marchas y de las manifestaciones por la cual conmemoramos esta fecha tan importante, se celebra el Día del Trabajo el primer lunes de septiembre, tanto en Estados Unidos como en Canadá. A ver, a los curiosos, que algunos estudiantes que tenemos son muy curiosos, investiguen un poquito más por qué específicamente se celebra el primer lunes de septiembre en Estados Unidos y Canadá, porque tiene también un trasfondo social y político, ¿no? A ver si lo pueden revisar y lo pueden analizar. Bueno, chicos, eso es lo que hemos podido ver el día de hoy respecto al Día del Trabajo. Es una historia un poco triste, ¿no? Pero que nos ha permitido conseguir logros a nivel laboral y que a ustedes también les va a servir cuando empiecen a trabajar. Les estoy dejando como tareita las actividades simplemente del libro y ya está, nos vemos, hasta luego.